Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que el alma grita. De verdad que hoy estoy muy contenta, hoy estamos en un escenario totalmente diferente porque no tenemos la posibilidad de tener a nuestra entrevistada al lado, sin embargo, pues es que tenía que traerla a este espacio porque definitivamente es una mujer que tiene muchísimo por compartir, es una mujer que conozco ya creo que como 2 años. Esta mujer tiene unas capacidades que ustedes ni se imaginan y nos viene hoy a contar parte de su historia, qué fue lo que le sucedió en su vida, por qué su alma empezó a pedirle a gritos un cambio, a qué se dedica actualmente. Y por eso me siento muy feliz y complacida de presentarles el día de hoy a Juliana Ocampo. Juli, bienvenida a este espacio. Bueno, hola Cata, hola chicos, muchas gracias por permitirme estar en este espacio, por invitarme, de verdad que estoy muy agradecida de poder estar aquí. Y bueno, qué rico también de poder contar mi historia y poder despertar a las otras personas o a las almas que están en este proceso y se sienten un poco perdidas, como quizás en algún momento lo estuvimos nosotras. Así es, y mira que el objetivo precisamente de este programa es eso. De alguna manera, contando nuestra experiencia, pues impactamos la vida de alguien. Tal vez alguna persona está pasando por una situación similar y lo que pueda escuchar le pueda ayudar en ese proceso. Y a eso venimos, ¿no? Ayudar a muchas almitas que están por ahí perdidas y no saben qué rumbo coger. Así que bueno, Juli, vamos a arrancar este espacio primero conociéndote un poquito. ¿Quién es Juliana? ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juliana Ocampo, yo soy de Pereira, aunque actualmente vivo en Medellín. Nací en una familia muy católica, extremadamente católica. Como decía mi mamá, católica, apostólica y romana. Entonces, digamos que para mí fue como uno de los primeros limitantes o una de las primeras como complicaciones con las que me vine a enfrentar cuando era chiquita, porque desde pequeña yo me sentía una niña muy diferente en todos los sentidos, extremadamente sensible al punto que en algún momento de mi vida, casi que en mi adolescencia, odiaba mi sensibilidad, porque todo me tocaba, todo me movía, fue un poco complejo en ese sentido. Y bueno, también muy diferente en el otro sentido de poder percibir otras cosas que yo no sabía qué eran, pero que nadie tampoco me ayudaba a descubrir qué era lo que pasaba. De pequeña siempre fui muy miedosa porque yo siempre veía sombras y yo no sabía qué eran esas sombras en mi mente cuando me veía los programas, pues y que Scooby-Doo y que todas esas cosas así de misterio, yo ahí era una bruja, algo así. Yo no lograba entender qué era lo que me pasaba. Sin embargo, así como veía sombras oscuras, veía luces muy claras que me acompañaban, sobre todo al dormir. Entonces mi mamá como que me calmaba y me decía como que no, esa es la Virgen que te cuida, tu angelito de la guarda. Y con eso fui creciendo y bueno, y así como que me fui formando. Desde muy pequeña me gustó mucho este mundo, O siendo sea el que mundo férico. tú tenías tus dones desde pequeña. Siempre fue así. La verdad, sí, desde que tengo conciencia prácticamente, yo nunca fui capaz de dormir sola porque me atormentaban. O sea, yo Ujú. dormía o pues cuando me acostaba solita, yo veía sombras que pasaban no dentro de mi habitación, sino afuera. O sea, como que la puerta estaba abierta y yo las veía pasar. Y me daba mucho miedo la oscuridad, siempre me dio extremadamente miedo y en el día o en la mañana, digamos, cuando me levantaba, siempre me levantaba una luz muy blanca, muy brillante, así casi que me encandilaba los ojos. Y pero cuando abría los ojos yo ya no veía nada. Era cuando mi mami decía pues que era como el ángel de la guarda. Pero sí, desde muy pequeña pude como percibir ciertas cosas eh, que no logré entender hasta que crecí un poco más. Pero mira que es muy curioso lo que tú acabas de decir, porque yo también vengo de un hogar donde es la iglesia católica. Y pues eso al final es un tabú.
Hablar de este tipo de cosas, o sea que tú en tu infancia no encontraste ese apoyo o esa persona que te pudiera acompañar en ese proceso, porque lo Pues lo que máximo pasa, que te decía tu ajá, mamá, ¿qué te lo que pasa decía era que ella? nadie me entendía, o sea, nadie entendía como esa parte y pues mi mamá, o sea, pero es que, Cata, cuando yo te digo que mis papás eran católicos, yo eran los sacristanes de la iglesia, o sea, era literal, yo era uno de los monaguillos, o Ok. sea, me hasta para las procesiones, o sea, literal, yo estaba inmersa completamente en ese mundo, que la verdad Ajá. no me molestaba, pues yo tenía mis amiguitos, lo disfrutaba, eh, pero sí me empezaron a suceder cosas y empecé a tener como ciertos gustos que a mi mami le parecían extraños. Entonces, el mundo férico fue lo primero que me empezó a atraer, me encantaban las hadas, los unicornios, los duendes, o sea, a mí toda esa parte me fascinaba. Mi mamá lo veía como un mundo muy fantasioso, era como Ujú. la forma en la que ella lo veía. Claro, y desde pequeña las cartas del tarot me fascinaban, los cuarzos, pero era algo a lo que yo no podía acceder, porque en mi mundo no existía. Entonces Ujú. mi mamá sí me veía como algo extraño y es como que, bueno, ¿qué sucede aquí? Resulta que al poco tiempo, yo estaba muy pequeña y tenía como 9 años cuando fallece mi bisabuela. Mi abuela pues se va de este plano. A mí nunca me gustaba ir a ese tipo de cosas, yo las odiaba porque me daban mucho miedo, como todos los procesos fúnebres. Entonces, pues era cerca de la ciudad, en Manizales, yo vivía en Pereira, en Ujú. Manizales, una horita más o menos, entonces mi mamá se fue como 2 días a todos sus procesos, y me dejaron a mí en casita con mi papá, y cuando mi mamá regresa, yo me acuerdo que una vez, ese fue como el primer contacto más fuerte que yo tuve porque salimos a caminar a la calle, y en la casa, creo que era como la casa del frente o diagonal de mi casa, miro yo a un segundo piso y veo a mi abuela reflejada en la ventana. Y yo como que en ese nivel de conciencia de la vez, no yo digo, o sea, esto no es normal, esto está raro, pero yo no puedo hablar de esto. O sea, yo no le puedo decir esto a mi O sea, mamá, la viste, porque pero te quedaste callada. claro, y entonces yo me quedé, yo como que, ¿qué es esto? Y fue la primera vez que tuve como un tipo de contacto tan directo con alguien. Pero yo la vi, simplemente la vi y yo dije, como, ¿qué es tan extraño? O sea, ¿qué es esto tan extraño? Sigue transcurriendo mi vida y como a eso de los 12 años ya yo me complico con mi mami y le digo, o sea, no más, ya no voy a volver a la iglesia, vaya usted, haga lo que quiera, pero conmigo no cuente para eso y para mi mamá fue como, o sea, se nos Ujú. va a ir por el demonio, literal, mi mamá era como, "Ay", o sea, no, para allá fue horrible y es como que como así que no vas a volver, claro, ya para esa época nos habíamos venido a vivir a Medellín y ya mis papás pues como que se habían desligado un poco de la iglesia, pero sí cada 8 días iban a misa. Semana Santa, eso no había nadie en casa, porque literal en todo, cuanta cosa existiera, estaban mis papás. Y era como un mundo que a mí me absorbía demasiado y que yo lo empecé a odiar. Pero a raíz de lo, no sé, como de los religiosos que ellos eran, empecé como a generarle como cierto fastidio a toda esta situación. Entonces empecé como, no, no me gusta, no me gusta, y me alejo pues como ya de esto. Sin embargo, en mi vida empiezan a pasar otras cosas con respecto sobre todo a personas trascendidas que son como lo que me hacen conectarme de alguna forma con este mundo. Entonces, cuando ya llega como esa parte de la adolescencia, generalmente lo que me sucedía era que conmigo se comunicaban o intentaban comunicarse personas, familiares, no personas del exterior o nunca lo sentí Ah. así, pero pues falleció un primo en un accidente de tránsito muy fuerte, muy feo, y yo lo empiezo a soñar todos los días hasta que llega un punto, Cata, yo llevaba como un mes soñando lo diario, que yo dije, yo no me voy a aguantar esto, o sea, me voy a enloquecer, me voy a enloquecer, porque yo todos los días me despertaba y el sueño tenía que ver con él. Ni siquiera me acordaba que había soñado, pero siempre era él, siempre estaba, Ajá. entonces llega un punto que le digo, ya mi mamá, yo a mí no aguanto más, o sea, esta situación se me está saliendo de control, no sé qué hacer, porque yo lo veo todos los días, yo lo veo en mis sueños, o sea, no entiendo qué es lo que quiere, entonces como que mi mamá intentando ayudarme un poco, con el tiempo me di cuenta que alguna vez le dijo a una tía mía que yo era diferente y que a raíz de mi diferencia ella como que había empezado a abrir un poco la mente porque había cosas que ya no podía explicar de lo que yo sentía. Ok. Entonces llega y me dice, como hija, pues no dile que si necesita hablar, que si te quiere decir algo, te lo diga. Y llego yo con el mayor miedo del mundo en esa época. Yo como que, bueno, si necesitas decirme algo, dímelo, pero no me toques, no te me aparezca, nada que me dé susto, o sea, no me vayas a tocar, no te Ajá. vayas no te muestres de pronto en la forma en la que te fuiste, pues así como tan terrorífica, o sea, nada, que sea como lo menos asombroso para mí o lo menos como impresionante. Y Pero sí, chévere porque, porque tuviste la capacidad de pedirle cómo querías que se expresara, porque es que normalmente, como no sabemos que eso lo podemos hacer, nos encontramos con unas sorpresas. O sea, total, no, mi mami fue la que me dijo, ella fue como que la que me abrió el camino en ese momento, como háblale y dile qué es lo que necesita. Y sí, llegó yo y le digo eso, yo creo que no pasó ni una semana que lo soñé. Claro, él necesitaba despedirse de sus papás.
Básicamente me mostró a sus papás, me mostró a su familia, se despidió de todo, dijo que se había ido muy rápido y que el único que necesitaba decirle era que estaban bien, que él estaba bien, que se sentía cómodo donde estaba y que todos pudieran como descansar en paz, porque mi primo se fue, yo creo que no tenía ni 18 años, estaba muy Estaba jovencito cuando le... súper joven. Entonces, claro, para todos eso fue como algo muy impactante. Y básicamente así como que me empiezo a soltar y yo como que, bueno, ok, aquí como que hay algo más, hay algo más que me empieza como a perturbar o que intenta mostrarse. Y esas fueron como las primeras, como los primeros, digamos, momentos en los que conecto un poco más con la parte de la mediunidad que de alguna forma es mi fuerte. Pero hubo alguna época donde tú como que te desconectaras, porque a veces cuando estamos en esa, bueno, yo no, yo la verdad no, no tengo esos dones de la infancia, como muchas, como tú, pero por lo que he escuchado a veces llega una etapa como que hay una desconexión, tal vez porque ya están entre la adolescencia, la adultez y ya están en otra etapa diferente de su vida, que hace que como que por un tiempo eso se pierda. ¿Te pasó eso? Sí, generalmente fue en la parte como de la adolescencia a la adultez. Sí, como a los, digamos que después de que pasa lo de mi primo, eso fue más o menos como a mis, no sé, quizás 14, 15, poquito más. Ella de ahí yo me desconecto hasta casi, que se dice que es el segundo llamado del alma, casi hasta mis 27, 28 años. Que ahí es cuando vuelve la vida y me toca, pero esta vez sí me tocó de una manera muy dura y muy difícil. Es como, o sea, o abres los ojos, porque, o sea, lo tienes aquí al frente. Ajá. Y fue como literal mi vida se hubiera partido en dos. Y es como, bueno, que ya me toca hacerle caso a ese llamado de mi alma, básicamente. ¿Y quieres contar? Sí, claro, bueno. Lo primero que pasó era que estábamos en tiempo de COVID y yo tengo, bueno, tenía un tío que yo amaba mucho en Pereira y mi tío empieza a enfermar. A enfermar, empezó con enfermedades psicológicas, psiquiátricas, básicamente, mentales. Entonces nosotros lo ayudábamos pues desde aquí, desde Medellín, con lo que podíamos. Resulta que mi tío cae enfermo por esta cuestión del COVID y aunque a la familia no quería que lo llevaran al hospital, y se puso muy mal, ahí lo llevan al hospital y mi tío fallece allá y pues como todos los del COVID, me imagino que a todos les sucedió, no nos entregaron cuerpo, no nos entregaron, o sea, se fue re difícil como todo el proceso de él, inclusive que hasta no llega a pensar, ¿será verdad que sí o le hicieron algo o qué fue lo que pasó? Porque Claro, pues no digamos despedirse. esa es la cuestión. Esta cultura está muy enseñada a ver el cuerpo, a hacer un rito fúnebre, pues digamos que los que estamos en la religión católica, que velamos la persona, que se le hace una novena, entonces fue algo que no lo pudimos tener, que no lo pudimos tener, incluso ni siquiera a su familia se lo entregaron, creo que lo entregaron completamente sellado y así mismo lo metieron en el huequito donde iba a estar y ya, o sea, no se dejaron como ningún rastro, ni dejaron ver nada más, entonces todos nos quedamos como con esa zozobra. Para mí fue muy difícil porque pues al fin y al cabo estaba en otra ciudad, entonces tampoco el hecho de poder acompañar a mi familia en plena tiempo de... Entonces como que todo queda allí y a mí me toca mucho como este proceso y me dolía mucho, yo lloraba mucho y llega como un tiempo en el que ya como que me calmo y ya empieza él a buscarme. Entonces era muy curioso porque yo decía, en esa época yo vivía sola con mi niña en un apartamento y me pasaba que siempre me cogía sola. O sea, la niña se iba a jugar con sus amiguitos y estaba yo por ahí cosiendo, Cata podía estar haciendo lo que sea, cosiendo, cocinando, cualquier cosa extremadamente normal y humana. Y me llegaba su pensamiento y es como estoy aquí y me llegaba su dolor, el dolor que sintió al morir y me daban esas ganas de llorar horribles y yo sabía siempre que era él. Y yo lo único que le decía es como que discúlpanos, en esta vida tocó de esta forma, no fue nuestra culpa, pero pues en otro momento nos encontraremos mejor. Y era como lo único que yo le decía. Pero yo podría decir que de la semana me podía visitar unas 3 veces. Y yo era como, ok, pero yo nunca, digamos, en ese momento quizás como a todas les pasó en algún momento de su vida, pues yo no sabía cómo comunicarme con él, o sea, yo lo sentía y yo como que, ajá, bueno, y sí, entonces, o sea, lo siento, se me manifiesta en mi casa, lo puedo sentir que está en este espacio, pero, o sea, no sé, qué más le digo, qué hago, o sea, no tengo ni idea. Yo lo sentía, pero yo no sabía qué más hacer. Sin embargo, ya me empieza a llamar como mucho la atención este mundo. Había acabado de pasar pues por procesos de depresión y ansiedad a raíz de mi extrema sensibilidad que no sabía controlar. Entonces mi psicóloga me dice como, Juli, empieza a meditar, eso te ayuda un montón. Y no, a mí el meditar me abrió fue los dones, a mí eso no me ayuda a tranquilizarme, claro, de Es que eso cierta forma, pasa. Ajá. claro, de cierta forma yo encontré tranquilidad pues en como a calmar mi ansiedad,
pero empecé a desarrollar de una manera muchísimo más rápida todo lo que yo traía, claro, porque empecé a hacerme consciente de mi entorno, a que me tocaran, incluso yo por allá meditando, yo sentía que me tocaban y yo, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo así? Porque me están tocando. Entonces empecé como a soltar el miedo y a retarme a mí misma. He sido siempre muy impulsiva, pero creo que más que impulsiva es como que me gusta hacer las cosas que me dan miedo y es como que lo puedo hacer y lo puedo lograr. Y yo dije, yo, bueno, si quiero llegar a ese punto de poder entender este mundo, pues tengo que dejar que me pasen esas cosas, porque a veces me molestaban en la noche, me despertaba, se me acostaban Ah, al lado. Entonces yo me sentaba a meditar y yo les decía, yo que igual no lo vayan a hacer, no es sano, ni es seguro, pero literal yo me acostaba, yo les decía, tóquenme. Y yo sentía que me pasaban la mano y yo, en ¡ay! cambio, No, yo sí fui más miedosa. no, yo respiraba profundo y yo como, ay, yo, listo, pues pueden seguir tocando hasta que llegó un punto que a mí ya no me daba nada, o sea, a mí me tocaban y me daba igual. Y ese fue el punto en el que me dejaron de molestar. Nunca más volvieron a molestarme en la noche, porque Ok. ya sabían que no me daba miedo, entonces como que me soltaron. Yo Entonces tuve que empiezo como, hablarles, yo tuve que sí, hablarles. Claro, porque ellos empiezan a comunicarse en la noche, ¿no? Entonces yo les dije, total, no, pues cuando aprendí que nosotros podíamos hablarles, yo les dije, a mí no me vengan a molestar en la noche, yo en la noche lo que quiero es dormir, si quieren hablamos al otro día. Y santo remedio, total, sí. hacen caso. Claro, no, y a veces también, digamos que en mi caso era más el miedo que me daba y es también esos espíritus que vienen y te molestan, porque esa es la realidad, ni siquiera se quieren comunicar, te quieren joder y a raíz de tu miedo y todo lo que tú manifiestas, digamos, o la energía que emites por ese miedo, pues ellos se alimentan de eso. A lo más dieron como que hasta la tocamos y ya no le da miedo porque la vamos a joder. Se fueron. Entonces, claro, empiezo como a buscar un poco más de este mundo, sin embargo, no encontraba mucha información y luego de eso mi mamá se empieza a enfermar de la nada, o sea, mi mamá estaba bien y a los 3 meses, digamos como que 3 meses de su proceso de enfermedad, que empezó a ser una enfermedad muy rápida, le dio una fascia, no podía hablar, luego otra vez volvió como a su estado normal y nos dijeron, tiene un tumor cerebral, las tenemos que operar y todos nos quedamos como, ¿qué? A mi mami la operan, mi mamá nunca más vuelve del coma. Nunca más volvimos a saber de ella, ya quedó completamente en estado vegetal. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a sentirla, la empezaba a sentir en la casa, se me empezaba a aparecer en los sueños. Y entonces, claro, me acordé de lo que yo ya había vivido antes y yo digo, yo aquí debía haber algo más, debía Ujú. haber alguna forma de poderme comunicar con ella, debía haber alguna manera, su alma tiene que estar en algún lugar y yo quiero llegar a ese lugar donde la puedo encontrar. Entonces, claro, muy consciente buscando este tipo de información, me llega un curso de mediunidad al que accedo y pues ya como que de allí empiezo a despertar Ahí fue todas donde estas, nos conocimos. ajá, sí, total, y pues allí obviamente ya me pude empezar a comunicar con ellos porque era lo que te decía, yo los veía, los sentía, yo y ajá, y tú aquí, yo acá, y entonces, pues, o sea, ¿qué más? ¿Cómo me hablas? ¿Cómo te hablo? ¿Qué te digo? O sea, no sabía cómo poder hacer ese contacto con ellos. Ujú. Pero mira que, bueno, yo sí recuerdo un poco, pues, acerca de ese momento que creo que varias personas entregamos, bueno, no recuerdo si Ujú. yo en ese momento entregué mensaje, pero pues entre varios del grupo te entregamos algunos mensajes en el momento en que tu mamá estaba en la clínica, ¿no? Que creo que de alguna manera ayudó un poco en tu proceso, o eso fue lo que yo entendí, ¿ya? Porque pues digamos que yo no soy la más en los grupos, pero logré entender que, y ahí fue donde yo empecé a comprender que a través de la mediunidad y a través de la canalización sanamos y ayudamos a sanar a otros. Porque podría uno decir, no, es que es un momento de mucho dolor, porque el amarillismo, porque la comunicación, pero a veces es esa forma de tu entender cómo esa persona está sin que te hable y que eso a ti te pueda generar paz para poder continuar en el proceso que cualquiera que sea el proceso. Claro, digamos que en mi caso, en mi familia, empezamos a tener, o como que nos dividimos, porque a pesar de que médicamente no nos daban ninguna solución a su problema, o sea, mi mamá se quedaba así el tiempo que fuera necesario hasta que su cuerpo, pues, decidiera irse de este plano. Entonces empieza como toda la parte desde su familia, la familia de ella, a decir como que la empecemos a soltar, que empecemos pues como a dejarla ir, y nosotros, su familia, su núcleo familiar, a no querer hacerlo. Entonces, claro, es como esa situación, pero ¿qué quiere ella? ¿Cierto? Porque nadie lo sabía. Entonces era como muy duro decir, dejémosla,
Inclusive llegué como a un momento que a mí me molestaba que los médicos hablaran delante de ella de su propio proceso. Es que nunca se va a despertar, es que ella va a estar así, porque yo no sabía qué nivel de conciencia tenía ella. O sea, me pareció horrible tú estar, como he escuchado de casos que son personas que están como encerradas en su propio Están ahí cuerpo y que otra persona escuchando. que no hay nada más que hacer. Entonces a mí me dolía mucho. Entonces era como ese punto de, bueno, pero ella qué quiere. Entonces, claro, empecé a intentar comunicarme con ella y a preguntarle, o sea, realmente, mamá, ¿qué opciones hay? ¿Quieres volver? ¿No quieres volver? Porque físicamente yo intentaba tener contacto con ella y era imposible. O sea, yo, mamá, muéveme un dedo. Mamá, mírame. No, o sea, no había manera. No había manera. Ya estaba completamente ida de su cuerpo físico. No había manera que ella se conectara con su cuerpo. Entonces, claro, empiezo como a buscar esas opciones. Antes, digamos, de hacer lo del grupo, una compañera también había canalizado con ella, y pues mi mamá me había dicho que no, o sea, que ya como que no había mucho que hacer. Sin embargo, ese día era para Día de Madres, no se me olvida, era como la fecha, sí, pues como el Día de las Madres. Y después el día antes mi hermano me había dicho como que no, hagamos algo en la casa, pues como con ella, va a ser prácticamente el último Día de Madres que vamos a tener con ella. Yo me acuerdo que yo ese día me coloqué una blusita blanca muy bonita que tenía por allá guardada, que la estaba Ah, guardando ya para un me día muy acordé, especial. yo hablé ese día de esa blusa, Ujú. ya me Yo la había guardado acordé. para un momento muy especial, básicamente para cuando ella trascendiera, y ese día yo me la puse y yo dije, yo me la voy a colocar porque es el momento, pues, de mi mamá. Nunca se me olvida porque esa blusa tenía como una especie de bombachos acá y como era como un estilo crop top. Y cuando ya todos los compañeros empiezan a dar el mensaje, uno de los mensajes pues, o sea, como esa blusa que tenías, o sea, y la describieron la blusa tal cual. Yo nunca había estado en una sesión de mediunidad, pues nunca tampoco había perdido a alguien tan cercano. Mi mamá en ese momento no había fallecido, ella estaba como en el medio de los dos mundos porque estaba en Ujú. un proceso de coma. Pero claro, empieza a mostrar todo eso, empieza a hablar de mi papá, mostraron a mi hija, mostraron a mi perro, o sea, literal es que tenés un perro pastor alemán, y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible poder ver información tan así, tan específica? Y pues en medio de todo eso, o sea, no hay manera de que pueda volver, ya no tengo un cuerpo para estar en este plano. Y ya a partir de ahí nosotros empezamos a hacer como todo el proceso de ayudarla, de entender esto, y mi mamá al mes exactico ya trasciende completamente. Ok, interesante. Ay, sí me acuerdo de esa blusa. Me acuerdo porque yo vi la blusa, pero bueno, no me acuerdo todo lo que hablamos. Es que ese día fue Ujú. muy interesante toda la cantidad de información que salió. Y normalmente, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí se me olvida lo que canalizo. Lo que pasa, Cata, es que somos un canal, literal. O sea, la información pasa, se transmite, pero es muy poco lo que a uno le queda. A mí es muy poco realmente lo que Y son recuerdo. como A veces cosas muy puntuales que de pronto eso, recuerda a uno. datos muy impactantes o cosas así, pero de resto es muy poca la información que uno recuerda. Inclusive puede ser que literal hayamos tenido la sesión hace una hora y vuelves y me preguntas y yo como que, ¿qué te dije? Ujú. No me acuerdo. Y es muy curioso porque la gente sí se graba cada palabra que tú dices en el momento de la sesión, ¿no? Y te dice, es que tú me dijiste esto y esto. Y yo, ay, Dios mío, yo no me acuerdo haber dicho todo eso. Y uno se siente mal, pero he entendido mucho eso, Cata, que realmente somos un canal y simplemente la información se transmite. Nosotros no estamos como pendientes de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, sino simplemente transmitiendo el mensaje. Entonces es Mm, como más difícil poder captarlo o poder guardarlo en nuestra mente. ujú. Bueno, o sea que a partir de ahí, pues fue el antes y el después. Tu Total, hija, sí. ven, te pregunto, ¿tu hija tiene dones? Saliéndome ahí Mi un hija, poquito del sí. tema. Mi hija sí los tiene, digamos que desde muy pequeña ya me ha visto estar en este mundo, entonces ella no tiene los miedos que yo tengo. Le he enseñado a que no le tenga miedo a la oscuridad, a que no le tenga miedo a las cosas que no puede explicar. Y sí, sí ha empezado a ver cosas, ha empezado a ver cosas, ha visto, sobre todo ha visto como muchas manchitas, muchas sombras, lo que nosotros llamamos sombras. Sin embargo, hace como un año, 2 años creo, mi papá se quiso cambiar de casa Ujú. y nos fuimos a vivir a una casa completamente diferente, no sabíamos nada de ese lugar. Simplemente llegamos, era una casa, es una casa vieja, todavía existe. Y pues llegamos a vivir allí. Y cuando llegamos allí, yo sí sentí la energía de la señora que había vivido allí. No sabíamos y con el tiempo casualmente hablamos con los dueños y resulta que era la tía de ellos que había fallecido hace un año y la casa estuvo sola un año. O sea, nosotros fuimos como los primeros inquilinos que llegamos después de que la señora trascendió. Normal, yo la pude ver a ella por la capacidad que nosotros tenemos. En algún momento ella se me presentó, se me manifestó, yo la vi con mi tercer ojo, entonces sabía cómo era la señora. Pero es muy curioso porque una noche llega la niña y se despierta y me dice, ay mamá, me pasó algo tan raro. Y yo, pues que me dice, es que yo estaba entre dormida y despierta.
Y yo que abro los ojos, mamá, y veo una cara de una señora. Y me dijo cómo era la señora, era la señora que yo ya había visto en mis visualizaciones. Claro, la señora se le presentó a ella, pero a ella no le da miedo. Mira que hay Sin dos embargo, cosas que tú dime. nombras que me recuerda, o sea que nada es casualidad. Cuando yo me pasé a este apartamento, precisamente el dueño había fallecido. Yo entré, yo sentí la energía, pero mira que lo primero que hice fue decirle, tranquilo, yo voy a cuidar su apartamento. Y como que eso ya, o sea, no volví a sentirlo, realmente yo a él no lo siento. Solamente con esas palabras. Y cuando hablas de tu hija, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque es que sí, normalmente no solamente somos nosotros, sino nuestros hijos los que también sienten, perciben. Mi hijo mayor, bueno, de mi hijo menor, aunque mi hijo menor tuvo una experiencia que te digo que fue una cosa loca. No, pues que el podcast no es mío, ¿no? Pero la idea es que No, cuente no, no, esta pero historia. cuente, cuente. Ve, de mi hijo menor, resulta que cuando él iba a nacer, él nace un 12 de enero, el 5 o el 4 de enero fallece su bisabuelo por parte del papá, ¿no? Del papá. Claro, ellos no se conocieron. O sea, fallece el bisabuelo y él nace el 12. Nosotros no pudimos ir al entierro porque estamos en ciudades diferentes. Cuando hace poco que viendo unas fotos, llega y dice, ay, yo a ese señor lo conozco. Le digo yo, pues ese es el abuelo Gonzalo. Y me dice, mami, yo a él lo vi. Yo estaba en el cochecito esperando en el tren y él estaba al lado mío con una maleta. O sea, se encontraron en el espacio entre vidas, antes del nacer. Y, Wow. y él dice, yo lo vi a él vestido y él estaba allí y yo estaba en el cochecito esperando. O sea, antes del nacimiento. Y el mayor sí tiene la posibilidad de verlos así como si fueran personas. Les habla, pero sí se le han acercado unos seres bien que yo le digo con calma, o sea, tienes que saber decirles porque donde abras la puerta, pues no sabemos que hasta una monja se le fue acercando una noche, a él no le da miedo. Y él empieza a hablarles y qué quieres y no sé qué, y yo es que, ay, Dios mío, por Dios, va a traer aquí qué Bueno, entidades. pero bueno, por lo menos no le da miedo. Yo creo que ese es el paso más importante de todo esto, poder perder el miedo. Uh -huh. Pero no, me hiciste, se me vino ahorita a la mente cuando estabas contando esa historia, estas anécdotas mías también. Ay, se me pasó lo que te iba a preguntar, me pareció tan interesante. Te iba a preguntar, era, después de ese proceso con tu mamá y todo eso, entonces ya empezaste a entrar en todo este mundo ya como terapeuta, o sea, acompañar a las personas. Sí, sí. Igual, pues es un proceso en el que me demoré, básicamente, porque, no sé, no me sentía, llega mucho como el síndrome del impostor. Uh Y es -huh. como quizás no soy lo suficiente, quizás no veo tanto, quizás no apoyo tanto. Entonces sí hice muchos procesos de canalización, pero más que todo de práctica y de mediunidad. Practiqué mucho antes de poderme dedicar de lleno a esto porque me daba mucho miedo de pronto no conectar, que a veces también pasa y es completamente normal, pero era como el susto. Sin embargo, sí, después de un proceso de aprendizaje largo, ya me pude dedicar como a ayudar a las personas y es muy bonito realmente lo que uno puede hacer, sobre todo por la calma que da en este tipo de procesos tanto para las personas que están acá como para los que se trascienden. Uh -huh. No, es que uno no se imagina lo bonito que es poder recibir ese mensaje y, y la paz que les trae, porque realmente sí, cuando uno lo entrega, trae mucha paz. Yo realmente no trabajo mucho la mediumnidad, trabajo más la canalización. Tal vez me he llenado de temores, lo que tú dices, de no saber de pronto si es exactamente el mensaje, si es la persona, y bueno, como manejo otras terapias, tal vez me desenfoco un poquito, pero la capacidad está, la habilidad está. Y cuando llega el momento, nosotros podemos hacerlo. Y yo, por ejemplo, que he tenido la posibilidad de escucharte, sé que tú tienes una capacidad tremenda. Si no estoy mal, tú me ayudaste en dos procesos, si mal no recuerdo. Uno fue un viaje. Yo no te pregunté,
¿Te acuerdas que yo te Sí, pregunté? sí, de ese sí me acuerdo. Uno fue un viaje que yo sentía que no debía viajar y esta es la hora que no he podido llegar allá, porque he intentado viajar 3 veces y las 3 veces me dicen no vaya. No sé qué es lo que pasa allá, no sé por qué es que, o sea, todavía no entiendo la razón del por qué no puedo llegar. Algo muy grande debe haber por allá. Y el otro proceso fue con mi suegra, fue con mi suegra, que creo que tú me entregaste un mensaje y ese día estaba con mi esposo y mi hijo y recibimos el mensaje los tres. Y fue muy bonito porque en ese momento estábamos en una etapa muy complicada. Obviamente, pues tú no lo sabes, ¿no? Yo recibí el mensaje, ellos dos estaban allí y fue supremamente sanador. O sea, de verdad que con eso, pues obviamente te confirmo que sí, tenemos la capacidad de hacerlo, a veces hay las dudas y eso fue hace bastante que tú me diste ese mensaje. Seguramente en ese momento estabas precisamente en la etapa de confirmación de si realmente podías o no podías. Y ya usted estaba más que sobrada en el tema. Así que Ya es mucha experiencia a partir de eso, pero no creas, Cata, uno siempre por toda la experiencia que tú tengas, el miedo nunca se termina de ir. Quizás no es el mismo que al principio, pero no siempre como que le genera ese susto, no sé. A veces también es como el miedo ay, sí, no, en este momento la palabra, como de la expectativa que trae la persona, porque es muy difícil cuando una persona ya trae una expectativa alta y de pronto tú no puedes brindar eso que esa persona necesita. Entonces también para este tipo de procesos dejarse llevar la información que llegue, lo que sea que tengas que saber, lo que sea que se tenga que conocer, porque a veces también no es lo que nosotros queremos que ellos nos digan, es lo que ellos nos quieren decir. eso es súper importante y creo que sería bueno que hablaras un poquito acerca de este tema porque las personas normalmente llegan queriendo comunicarse con alguien en específico. ¿Qué ha pasado contigo cuando ha sucedido esto? O sea, yo sé que pasan cosas, pero normalmente la persona quiere hablar con alguien y a veces hasta se siente frustrado si no lo logramos. Cuéntame un poquito acerca de eso. Claro, bueno, pues generalmente digamos que el 100% de mis sesiones siempre han sido con alguien en específico, siempre se Ujú. busca contactarse con alguien, sin embargo, digamos que algo que siempre se dice antes de empezar la sesión es que cualquier arma, a ver, no es como que abrimos un portal porque no es esa la palabra, pero al abrirse el canal, cualquier personita que quiera hablar contigo lo va a poder hacer, aunque yo esté llamando a fulanito que nació tal día y en tal fecha, ¿cierto? Ujú. Puede llegar cualquier otra persona que de pronto necesite entregar un mensaje antes. A veces también sucede que llegan otras personas que trascendieron a ayudarle a esa persona a entregar el mensaje. Entonces, de pronto no es que yo quiero hablar con mi papá y llega el bisabuelo. Y de pronto el bisabuelo llega y da un mensaje y lo que sea, y cuando miro ya va trayendo al papá ahí de ladito. Entonces es como que también a veces sirven como para conectar o para hacer ese puente entre las dos dimensiones. Como también ha pasado muy pocas veces, la verdad, que no he logrado comunicarme con la persona con la que se quieren comunicar. O sea, no ha sido posible, es complicado, es difícil. A veces también tienen que ver mucho por la forma en la que trascienden. Generalmente, cuando las personas se van de una manera violenta de este plano o de una forma en la que de pronto ellos no se dan cuenta, como las personas se quedan en cirugías, que nunca más regresan, nunca más vuelven. Cuando son formas así en las que de pronto el alma no se da cuenta, a veces a ellos les cuesta reconocer lo que está pasando y asimismo se puede bloquear esa conexión. Ujú. Sí, claro, no saben ni siquiera que ya han trascendido. Sí. Ok. Esa es una de las cosas que pasan mucho, con mucha frecuencia, sobre todo en accidentes. Entonces es muy difícil hablar con esa alma porque a veces incluso tú puedes hablar con esa alma y esa alma está en un bucle. Tú le preguntas si es solo como, yo qué sé, mi mamá, y están ahí. Tú intentas hablar con ellos, ahí es imposible. Porque es una persona que está en completa, bueno, es un alma en este caso, que está en completo estado de confusión. Entonces no puedes tener como algún tipo de conexión con ella. Por eso siempre lo más recomendable, casi siempre en la mayoría de casos, es dejarlos trascender siquiera un mes. Y eso que un mes sigue siendo poquito, pero como para que ellos puedan entender qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó. Digamos que aquí también, con respecto a lo de las religiones, es algo que yo le digo mucho a los consultantes y de verdad que es algo que me parece muy bonito de la Iglesia Católica, es todo el proceso fúnebre o los ritos fúnebres que se hacen, la velación, toda la oración, la novena que se hace, porque eso ayuda al alma a entender.
Claro, mientras el alma pueda ver todo este proceso, va a poder entender, o sea, es que me fui y listo, pero si no, al alma a veces le cuesta un poco darse cuenta, ese darse cuenta de que ya no están. Ujú. ¿Y tú de pronto ayudas en ese proceso de trascender o de hacerle entender a esa alma o no? Pues Cata, es que realmente todos tenemos libre albedrío. Entonces no hay como una forma de tú explicarle a esa persona que se fue, o bueno, tú sí le puedes explicar y le puedes abrir un portal, pero nadie puede obligar a nadie. Eso se hace mucho, digamos, sobre todo cuando uno va como a investigaciones o a exploraciones de ciertos lugares o en ciertas zonas donde uno sabe que pasaron esas cosas, uno Ujú. simplemente abre el portal y al que quiera pasar, que lo pueda hacer. Se le abre como el portal de luz porque al fin y al cabo, sin importar el tiempo que ellos lleven en ese espacio-tiempo, que seguramente para ellos no es nada, para nosotros pueden ser 100, 200, 300 Ujú. años, pero para ellos es un abrir y cerrar de ojos, tú les puedes abrir ese portal y depende de ellos si se quieren ir o no, independientemente del tiempo que tengan en ese plano, lo van a poder hacer, si lo quieren hacer, porque simplemente hay personas que no, o almas que no desean hacer por Ok. muchas cosas. Por eso también de alguna manera nos tenemos que quitar como todas esas, no sé, esas telarañas que nos cargamos en este plano porque mucha gente le da miedo, digamos, de los casos que he visto. Bueno, hubo un caso que me impactó mucho, por ejemplo, y fue de un chico que él nunca, cuando estuvo en este plano, creyó en nada. O sea, literal, no Ujú. creía en nadie. Él era como, dice uno, ateo. Y el Ya. chico empezó a tener una vida difícil, 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 y la única salida que él vio en su momento fue en irse de este plano y quitarse la vida. El chico hace eso y empieza luego a molestar a su mamá, pero a molestar en el sentido, o sea, literal le intenta encender las hornillas de la estufa del fogón, se las intenta, o sea, la energía que él tiene es tan fuerte que intenta hacer eso, le mueve cosas. Entonces hablamos con él y es muy curioso porque se va de este plano y ya no se quiere ir como alma, es que ya no me quiero ir. Dijo, pero ¿para qué te quitaste entonces la vida? No, es que yo pensé que me iba, no seguía existiendo, pero sigo existiendo y tengo miedo de lo que hay al otro lado. Y le dice la mamá, pero es que, o sea, ya vete, o sea, es que ya no tiene sentido que te quedes acá, si te quisiste ir, ya te fuiste, o sea, vete. Y entonces le ha costado a este chico unos buenos años poder trascender porque ya no se quiere ir. Entonces, claro, también a veces es como el miedo de que, bueno, primero, que hay al otro lado. Segundo, pues si hay una religión, sin hablar mal de ninguna religión, pues que me dice que al otro lado me van a quemar, me van a hacer Sí, cualquier cosa claro. por los pecados o por lo que cometí, con seguridad nadie se va a querer ir al otro lado. O sea, es que nadie ha sido extremadamente bueno al punto de uno decir, es que yo sé que voy a llegar allá y me van a recibir con flores. No, obviamente no, todos tenemos nuestros errores y nuestras cosas que no han sido bonitas. Entonces también hay muchas cosas que nos cargamos desde este plano que no nos permiten o que nos da miedo o que nos bloquean ese trascender al otro plano. Inclusive hay muchas almas también que sienten mucho miedo porque piensan que si se van no pueden volver a ver a su familia. Y es una de las cosas que más les perturba. Entonces, como claro, si El me voy para el apego. otro lado, yo no voy a poder ver a mis hijos, claro, el apego. Pero es entender que independientemente de donde sea que se encuentre el alma, pues siempre va a haber una conexión con su familia, porque ese lazo de amor siempre va a existir. ¿Y a ti te hizo algo el chico así con esa energía en la sesión o solamente él No, hacía la familia? nada. No, no, o sea, simplemente es como no me quiero ir, no me quiero ir, pero nunca, no me han llegado, digamos, como tal en sesiones, energías así, pues como, no sé, agresivas o que no se comuniquen, no. Igual siempre todo se hace desde el más profundo respeto. Digamos que Eso era te la iba a mami la que le decía decir. como, o sea, ve, descansa, no sé qué, pero digamos, como te digo, o sea, que a nadie se le obliga ni a nadie se le trata mal, inclusive en este tipo de procesos y también en los procesos cuando son por suicidio, por homicidio también, intento ser muy respetuosa con las personas, inclusive hasta con la información que yo veo. Es como le sucedió algo a tu pareja, le hicieron algo, porque a veces, digamos que en este proceso de homicidios, ay, soy muy cautelosa porque a veces muestran escenas muy dolorosas que ni siquiera la familia sabe. Entonces son cosas muy crueles, muy tristes. A veces la mayoría de los agresores es gente del mismo entorno. Y eso duele tanto no decirle o uno mostrarle, cierto, a ese ser querido es que a tu No, pareja le y que hizo nos daño su toca mismo amigo. cuidarnos porque Total. nosotras podemos ser culpables de algo que podamos decir. Entonces eso también es muy delicado, muy delicado. Total. Y que muchas veces también, volviendo al tema de lo que hablabas ahora de cuando uno se quiere comunicar con alguien en específico, así mismo son las preguntas. Tú puedes hacer mil preguntas, pero si esa persona no te quiere responder esa pregunta, no la va a responder por más que tú le preguntes 100 veces. Solo va a hablar de lo que quiere hablar. Y generalmente cuando son este tipo de procesos, ellos no quieren muchas veces que se dé cuenta la familia quién fue, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Y eso es algo que la familia trae mucho. Y digamos que en la experiencia que tengo muchas veces tiene que ver
por la misma, digamos, negatividad o a veces sed de venganza que tiene la familia, que el familiar que está del otro lado no cuenta nada. O por el miedo de que a su familia también le pase lo mismo. Entonces, a veces no les dicen quién fue la persona. Me tocó el caso de una chica, creo que fue de Barranquilla. No le dijeron quién fue la persona que le hizo esta situación a su esposo, pero sí le dijo, te tienes que ir porque te están buscando a ti. Y ella como que, claro, obviamente con él saldaron ciertas cuentas, por así decirlo, pero ya la estaban era buscando a ella y a su chiquita. Entonces también son cosas en las que ellos nos ayudan de alguna forma a poder como hacernos entender o hacernos ver toda la situación que pasa, pero también entendiendo que ellos hablan hasta donde ellos quieran. Mira que yo también tuve un caso así precisamente donde vi toda la parte de cómo había sido el asesinato, quién lo había organizado y me dijeron que tenían que salir de allá. Y efectivamente la familia le tocó coger camino. Eso es muy delicado, es de mucho, mucho cuidado y sobre todo por lo que te digo, que como nosotros estamos en un estado en ese momento de puente Ujú. para comunicar la información, nosotros podemos expresar cosas, pero también pues la persona lo toma 100% literal, entonces es muy Sí, delicado. no, obviamente es hablarlo con mucho cuidado. Yo sí procuro mucho al hablarlo, hacerlo con mucho cuidado. Y por ejemplo, algo que hago muy, muy mío es que yo no hago sesiones presenciales, Karen. O sea, no, no, y pueden estar en la misma ciudad, yo no, todo te lo hago virtual. No, porque uno no sabe al fin y al cabo qué Claro. esté pasando por la mente de las otras personas o lo mismo que tú estás diciendo, entonces ni dónde vivo, ni mi ubicación, ni dónde mantengo, o sea, no, son cosas que realmente uno no comenta por la misma seguridad de uno. Ujú. ¿Y te ha sucedido algún caso de pronto de alguien que quiera que tú le digas todo lo que debe hacer? Hay unas personas que te buscan una primera vez y te hacen como la primera sesión, ¿sí? Y luego entonces ya van una segunda vez porque es que la respuesta es lo que tú dices. ¿Te ha sucedido algo así? Ok, a veces me pasa, digamos que no tanto en sesiones de canalización de guías, pero a veces sí me ha sucedido muy pocas veces con sesiones de trascendidos. Entonces, generalmente lo que hago es que cuando hago la primera sesión, siempre les digo que mínimo, mínimo para volver a esa otra sesión tiene que pasar unos 3 meses, porque la idea es que la gente no se apegue a este tipo de procesos. Porque hay personas que se vuelven dependientes, claro, entonces yo Sí, ya no tomo ninguna decisión y no hago nada porque tengo que esperar a que mi ser querido me lo diga. Y bueno, aquí vuelve el mismo punto de libre albedrío. O sea, tu ser querido te puede mostrar X o Y o las que sean opciones o guías, pero eso no quiere decir que tú debas tomar esa opción. Tú siempre vas a poder tomar tus propias decisiones y pues la idea, obviamente, es que tú puedas tomar tus propias decisiones, no que hagas lo que otra persona te está diciendo, que debes hacer o que sería lo más conveniente. Allí los invito mucho como a que revisen sus propias decisiones y empiecen a conectar también con su intuición para mirar qué sí, cosas deben hacer o qué no, pero sí limito mucho las sesiones como muy frecuentes. mira que a mí, si yo tuve un caso así, no, pues yo terminé siendo la mala porque no le daba la respuesta. Yo digo, pero es que yo no soy la persona que debo contestarte, lo que debes hacer eres tú, quien debe saber qué camino seguir. Entonces, eso a veces es una de las cosas que me genera ruido con este tipo de sesiones. Ver cómo las personas, algunas, porque no todas, ya sabemos que hay personas que lo toman muy en su proceso de sanar, de soltar, de liberar, pero hay otras que se vuelven codependientes y quieren que seas tú quien le dé la respuesta a todo lo que sucede. Entonces, esa parte es como la que a mí a veces me genera mucho ruido y por eso a veces como que hago pausas, precisamente para no dejar que la gente siga en el mismo tema, porque yo también lo tuve. O sea, cuando estuvimos en todo este proceso de aprendizaje, como que, ay, dame un mensaje, ay, tal cosa, ay, y como que todo el tiempo quería seguir conociendo esta información y después me di cuenta que efectivamente después hacían lo mismo conmigo. Entonces, esa partecita sí, sí me genera ruido. ¿Hay algún caso que tú quieras contar una experiencia así de esas que tengas por ahí guardadas? No sé, divertidas, de susto, de lo que me quieras contar, una historia. Cuéntanos una historia de algo que haya sucedido. Pues a ver, pues no, a ver, digamos que en sesiones de mediunidad no me han pasado como cosas terroríficas. Ah, bueno, una vez
A veces, no sé si a ti también te ha pasado, Cata, que no te buscan las personas, sino que te buscan los fallecidos para entregar información. Alguna vez iba yo a recoger a mi chiquita para el colegio y iba pasando por un lugar y yo vi que estaban como colocando una mesa y unas cosas ahí. Yo pensé que estaban haciendo una celebración de un cumpleaños. Y yo, ay, mira, están celebrando un cumpleaños. ¿Cuál cumpleaños? Cuando pasé cerca al lado de era un altar realmente lo que estaban haciendo, se me apareció el chico con el huequito aquí del impacto de bala. O sea, yo ni siquiera fui capaz de hablarle. Salí despavorida de ahí, yo no quiero hablar contigo, porque fue la forma tan impactante en la que llegó que yo dije, yo no, o sea, no, no quiero. Digamos que esa ha sido como la única así fuerte o pesada que yo digo, o sea, no, no hay manera de que yo hable, Como pero fue la película de Sexto Sentido. ay, Sí. sí, total, pero no, pero fue tanta la impresión, Cata, o sea, no, generalmente, ay, y me acuerdo que una vez una chica me quería que le escribiera al papá y él no se me mostraba, y él no se me mostraba, hasta que me dijo, es que mi cuerpo no quedó bien. Cuando yo le pregunté a ella, me dijo, sí, claro, es que mi papá era ay, creo que era del ejército, algo así, y a él, pues, su cuerpo se lo llevó por completo una bomba, o sea, el señor no quedó nada, nada. Entonces, digamos que allí también ellos nos protegen de alguna manera de ese tipo de imágenes tan fuertes. Bueno, digamos que ha sido una sesión bonita, fue una chica una vez quería hablar con su papá y entonces es muy curioso porque en medio de la sesión él me empieza a mostrar una casa. Y llego yo y le digo yo, ay, es que espérame que tu papá me está mostrando una casa. Y le empiezo yo a describir la casa. Yo, la casa tiene el piso blanco, tiene las paredes blancas, en tal parte hay una escalera para subir al segundo piso. Y la pena empieza a llorar. Y yo, ¿pero qué pasó? Me dice, es que esa casa la compramos hace como 2 meses. Mi papá ya había fallecido cuando eso sucedió. Y yo, ¿qué? Claro, o sea, su papá, y digamos que esto es una muestra de que nos siguen Que no se ha ido. acompañando independiente del tiempo que lleven trascendidos. Su papá ya llevaba algunos añitos que se había ido al plano espiritual y pues esa fue una forma de decirles que yo sigo estando aquí, o sea, realmente tú no me ves, tú no me percibes, pero yo sigo estando a tu lado y te sigo acompañando en todo lo que estás haciendo. Ay, qué bonita. Eso fue Juli, muy lindo. y además de todo el proceso de mediumnidad y canalización, yo sé que tú has hecho otros estudios, otras cosas. ¿Qué más desarrollas actualmente? Bueno, en ese momento también me dedico a hacer toda la parte de lectura de registros akáshicos. Ese es muy Eh, bonito. Esos también son muy bonitos, pero ay, son procesos fuertes porque son muy profundos, tienden a ser muy profundos. La otra vez, hablando de anécdota, la otra vez una chica, no me acuerdo si fue un chico o una chica, que tenía como ciertas dificultades con el dinero y me dice, Juli, pero es que no sé, o sea, ¿por qué? Como que no me llega, como que la situación no funciona y no sé qué, cuando llegamos y miramos en sus vidas pasadas, y es que fue una persona con mucho poder y a raíz de eso mucha gente murió de hambre porque él no los quería alimentar, no quiso ayudar a su pueblo. Y de alguna forma eso era algo que tenía que aprender en esta encarnación. Entonces, también digamos que esos bloqueos vienen de cosas que has vivido en otras vidas, que no por eso te las tienes que cargar o te tienes que sentir mal, pero que las tienes que sanar Ujú. o las tienes que equilibrar de alguna manera, toca hacerlo. También hago sesiones con animalitos, tanto trascendidos como vivos, entonces es como comunicación animal o sesiones de mediunidad con animalitos y también toda la parte de limpieza energética. Súper, Mi casa, te spa. voy a poner a hablar con mi perrita entonces. Es muy bonito, Cata, pero también ha sido un proceso complejo, porque generalmente las personas que han llegado, no digamos que la mayoría, pero sí algunas, han venido para procesos de eutanasia, porque ha sido muy difícil para sus perritos o porque quieren que sus perritos les digan qué hacer o cómo actuar en este proceso. Entonces, hubo un caso que me tocó y era que el perrito tenía cáncer en su lengüita y empezó a ponérsele pues como su lengua difícil, complicada, pero el perrito estaba muy bien de ánimo, o sea, el perrito no había como decaído completamente. Entonces hablaron con él, el perrito todavía no se quería ir. Entonces les decía como, no, pero te quiero comer más cositas ricas, quiero estar más tiempo con ustedes. Pero digamos que la parte veterinaria en este caso era como, no, es que él así no puede estar, y fue muy dura esa eutanasia porque no le encontraban la venita al perrito. Y Claro, entonces no, no la dejaba muy, mostrar, él no se quería ir. él no se quería ir. Entonces es como Juli, pero habla con él. Y yo es que yo puedo hablar con él, pero yo no lo puedo hacer entender lo que ustedes quieren. Bien, es lo que él quiere. Fue un proceso difícil, a su familia le dolió mucho, pero digamos que médicamente era lo que había, pero él no se quería ir. Es uno de los procesos más dolorosos porque es complejo. Otros también me han tocado, ay, la otra vez también me tocó con uno, que el perrito estaba ya en el hospital, pues por así decirlo, en la clínica
y al día siguiente le iban a poner la eutanasia. Entonces me dice la chica, es como queremos saber el que quiere, y él me mostraba a una señora. Ella no me dijo, pues ella me dijo que era el perrito de la mamá y del padrastro, Ujú. pero pues nunca me dijo que él vivía con una señora. Y él, pero es que yo quiero ver a la señora, yo quiero, entonces le digo yo a la chica, yo es que él me muestra una señora y una adulta, y me dice, ay, Julia, es que ella es la dueña, pero como ella está tan adulta, ya no puede estar en el hospital con él, y no habíamos dejado que lo viera. Y él la estaba pidiendo a ella para poder Ay, que tranquila, es como, pero es que yo la quiero ay, es no, ver a eso sí le ella. parte a uno el alma. Es hermoso y son procesos complejos, de verdad que esos procesos con animales son muy lindos, pero también digamos que está la otra parte de los animales que es muy graciosa. Hace poco me tocó con una perrita que es una pincher, pero es literal una reina encarnada en perrita, o sea, no le gusta nada. Para acabar, la dueña le gusta mucho adoptar animalitos que ve por ahí en la calle y tiene como 7, de varios tamaños, de varios colores, de lo que tú quieras. Ella es como, ay mamá, pero es que no me gusta tomar agua de allá de donde toman ellos porque toda me la tiran al piso, pero ella sí súper creída y es como, y es que no me gusta estar con ella, no me gusta más que vayamos tú y yo solitas. Es muy curioso porque Esa es todo... la personalidad también de mi perrita. Ella Ujú, es adoptada, pero ella no le gusta relacionarse con los perros. Ella es ella. No le sí. gusta mojarse las patas en la calle. Si hay charcos, no, o sea, Mm, nada. O sea, están como con una mentalidad en serio de, bueno, no diría que de humanos, porque sí, ujú, ahí me genera dudas si pasamos de humanos a animales, yo creería que no. Eh, pero es como esa idea de que ellos sí se creen humanos, claro, hay en un ciertos nivel rasgos alto, ¿no? que ellos tienen, ajá, hay ciertos rasgos que ellos tienen y todos los perritos son diferentes y son hermosos. De verdad que es muy bonito no poder ver como ese mundo de los animales y ayudarlos también a entender todo este proceso, porque también gran parte, o también, digamos, consulta mucho por procesos de enfermedades. Es muy curioso porque a mí llegó una veterinaria que quería comunicarse con su abuelo. Muy curioso porque ella se comunicó con su abuelo que ya llevaba mucho tiempo trascendido y él le dijo, es como tienes que estar pendiente porque tu abuela está próxima a esto y ella se quedó mirándome como Juli y yo, pues yo no sé de lo que te dice tu abuelito. Y yo creo que no pasó ni el año que la abuela trascendió. Cuando empecé a hacer todos estos procesos de animales, le dije a ella, entonces cada que va a llegar, llega un animal con un proceso difícil o que los medicamentos, digamos, no le funcionan, nada de esto le cuadra, Juli, tienes que hablar con ella a ver qué es lo que necesita porque ya médicamente le estamos haciendo de todo y el animalito no mejora y a veces son cosas que tienen que ver bien sea con el hogar, cosas que traen sus propios cuidadores o sus propias familias y que ellos también se cargan con todo eso. Te voy a hacer una pregunta, y porque estamos hablando de animales, Dime. yo sigo a una chica que, bueno, no sé con quién tú estudiaste eso, que enseña precisamente animales, y ella dice que ha hablado con todo tipo de animales, con cucarachas, con grillos, ¿has hablado con todo tipo de animales? Bueno, generalmente la parte de insectos no es que sea mi fuerte, pero generalmente hablo es con mascotas. He hablado con caballos, he hablado con conejos, con hámsters, con gatos y con perros. Ok, no, pero Hasta, igual, o sea, tu portafolio está grandísimo. hasta ahora he hablado con ellos, pero digamos que Te como tal, faltan los loros, que también son mucha gente tiene como los loritos, los pajaritos. ay no, hasta ahora no me ha llegado ningún consultante con loritos, pero sí digamos que con la parte de insectos, no, yo lo que hago en casa es que cuando los veo sí les hablo, o sea, es como si en 10 minutos no se han ido de aquí, pues me toca exterminarlos o hacer otra cosa. Entonces, por favor, y ahí sí salen huyendo. Yo, pues es incómodo. Y digamos que eso es una parte en la que no he logrado llegar a un punto medio, Cata. Es como mato esta cucaracha o no la mato. Es como, ay, Dios mío, pero ¿qué hago? No, es horrible porque uno dice, claro, pero pues al fin y al cabo es un animalito, pero ay, no, se llena uno de animales que no son tan chéveres en la casa y tampoco es grato ese tipo de procesos. Chévere, esa experiencia me gusta. Y con respecto a las limpiezas energéticas que tú haces, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, es chévere, digamos que generalmente hago más que todo limpieza de personas, entonces ha sido bien, digamos que es complejo cuando la persona trae como cuestiones de brujería o de magia negra, porque no sé si también te ha pasado, Cata, que a veces uno en una sola sesión no saca eso. O sea, a veces se requieren más procesos o incluso también lo que uno siempre le dice, bueno, yo te lo puedo quitar, pero no puedo evitar que te lo vuelvan a poner.
Entonces yo te lo quito y si te lo vuelven a poner, incluso cuando son casos tan recurrentes, yo le digo, y yo no, venga, estudie eso y limpiese usted. De verdad, porque si no, usted va a estar toda la vida en este proceso y va a ser muy difícil, porque no hay nada que tú digas, es que es un escudo para que nada me caiga, no, sube tu frecuencia al punto de que eso no te toque, Ujú. pero somos humanos y estamos en un mundo dual, entonces es muy difícil. Y algo con lo que uno se encuentra mucho es que también llegan a decirte es que me hacen brujerías, y uno va a mirar Y y no tienen nada. no hay No nada. tienen nada. Claro, eso también me pasa mucho y también ahora que estamos hablando de esto, de 100 casos que llegan de brujería, habrá un 1% que realmente tiene brujería o magia negra. El resto Ujú. no. O sea, y aquí puede que suene muy duro y lo que sea, pero toma decisiones. El resto son el desenlace de las decisiones que tomas, de las malas decisiones que tomas. Ay, es que estoy en una racha financiera horrible. ¿Y qué haces con tu dinero? Ya hiciste una dieta mental, ya revisaste tus gastos hormiga. Es que no todo es brujería. Porque es muy fácil, Cata, es muy fácil decir, no, es que Claro. mi salud está llevada del berraco porque me hicieron brujería, pero llevas años consumiendo mala alimentación, alimentándote mal, comiendo comida chatarra, exceso de azúcar, pero es la brujería. Y entonces es mucho más fácil poner nuestra basura en el cesto del vecino y decir, claro, es que fue el que me la puso, pero yo no me hago cargo de lo que es mi parte. Entonces, sí, hay muchas personas Es que que llegan, es que somos, tengo cosas y tú vas y miras y no tienen nada. es que es más fácil culpar otra persona o otra situación a aceptar que tú eres el responsable de lo que estás viviendo. Y bueno, y Sí, en muchos casos también, yo creo que en la gran mayoría lo que tú estabas diciendo, los familiares son los que se encargan de hacer una cantidad de cosas, lo que tú decías, así mismo, pues como es el tema de homicidios y todo esto, también la brujería, la sí. mayoría de veces son la persona que menos nos imaginamos y la más cercana a nosotros. Eso sí también es Sí. verdad. Por eso es muy complejo, pero es mejor uno no recibir cosas de otro lugar. A veces cuando uno les traen esos recuerditos, ay, mira qué cosas complejas. Hace poco tuve una limpieza, pero de casa, ¿no? Porque al señor le estaban haciendo brujería y pasaron varias cosas muy fuertes en su familia. Y en ese proceso llego y le digo yo, ¿puedes revisar tu estudio? Yo es que me están mostrando, porque me mostraban en visualización, un animalito, era un objeto de 4 patas, negro. Y me dice, tengo un toro de colores. Y yo, es que no es un toro de colores, yo, es algo negro, negro. Claro, cuando se puso a buscar tenía 2 esculturas de Botero y una de ellas era el caballo. Y tienes que revisar quién te dio eso. Que la persona que te lo dio de alguna manera lo cargó o ese Ujú. objeto ya venía cargado desde que lo compraron, pero ese objeto tiene una mala energía y te toca desecharlo de la casa. Entonces también ser muy cuidadosos con lo que nos regalan. Hay muchas personas, pero eso es muy bonito también activar toda la cuestión de la intuición, porque eso también te permite conocer la energía de la otra persona y puede ser tu super amiga o puede ser tu suegra que te trata como un amor, pero a la hora de la verdad, si es eso, esa es la energía, digamos, que ella está irradiando hacia ti, si de Ujú. verdad te quiere tanto, incluso quién sabe si eso que realmente te está dando, si lo está haciendo con amor o no, quizás traiga otras cosas ahí, por eso toca ser Y muy a veces cuidado ni siquiera es intencional. Por eso también. también se habla con respecto a la comida, de que en qué estado de ánimo tal vez la persona esté en ese Hmm. momento, que haya sucedido, que cargue con la energía negativa y no te lo quiere dar con una mala intención, pero ya viene cargado con el sentimiento de lo que está viviendo esta persona. Hay que limpiar todo lo que nos entregan. Es lo mismo, Cata, que la energía de la envidia. Ay, es que Ujú. es envidia buena, pero no deja de ser envidia. Entonces, claro que no deja de ser energía, obviamente. Y no hay Ujú. como un escudo que tú te puedas poner para que esa energía no te llegue. Obviamente uno tiene sus protecciones y hace sus cosas, pero eso no quiere decir que uno sea infalible a ese tipo de energía. Entonces, siempre, siempre se recomienda, si no sufres de procesos de brujería ni de estas cosas, hace una limpieza por ahí cada 2 o 3 meses y Así para que es. tú puedas estar bien o hazte bañitos de limpieza también en casa, no le tienes que estar pagando siempre a una persona, eso lo puedes hacer una vez al año, cada 2 meses, pero organiza tu energía, o sea, así como limpiamos la casa, tenemos que limpiar nuestra energía. Así es. Bueno, Juli, para cerrar, ¿hay alguna información que tú quisieras compartir, algo como para que las personas tengan en cuenta? O de las preguntas, yo veo que tú en Instagram normalmente estás dando indicaciones, respondiendo preguntas acerca de todos estos procesos de mediumnidad. ¿Hay algo que tú quieras como resaltar o contar o enseñar en este momentico como para terminar este espacio? Bueno, creo que no es como enseñar, pero quizás como traer de pronto aquí a colación las cosas que uno más ve.
en estos procesos de consulta. Y bueno, uno de todas las cosas que nos llevamos y no decimos en este plano físico. Entonces, di todo lo que necesites. Darle ese abrazo a los papás, a los hijos, decirle cuánto los amas, cuánto los quieres. Ya cuando estás en el otro plano, lo que te va a faltar es tiempo para tú poder haber entregado todo ese mensaje. Entonces, haz de tu ser y muy demuéstrale, digamos, a las personas que tú amas todo eso que tú tienes hacia ellos y todos esos sentimientos bonitos, porque después no va a haber tiempo. Y viceversa, para los que quedamos en este plano y también se nos van nuestros seres amados, eso es algo de lo que más pesa, y es que era como la amaba y nunca le dije. Como adoraba yo a mi mamá y nunca la abracé, nunca la besé, porque también pasa mucho que estamos en épocas diferentes. Claro, para nuestros papás de pronto es muy difícil un abrazo, un beso, un te amo, hijo, me siento orgullosa, pero tú también puedes romper con eso. Si tu mamá no lo hace, ve y tú lo haces. Yo me acuerdo que cuando recién, y fue muy curioso porque yo digo que fue un proceso que tuve que pasar porque era necesario. Mis papás son así, o sea, ellos son extremadamente, o sea, te amamos, pero no te lo decimos, pero no te falta nada en la casa, siempre estamos Sí. pendientes de ti, pero nunca como esa parte de expresarlo. Cuando yo me fui de la casa, yo era feliz, porque cuando yo iba a visitarlos y ya me devolvía para mi casa, yo la podía abrazar y agarrar a picos, porque era como mi excusa, como, ok, mamá, me voy para mi casa, entonces te puedo coger y te puedo abrazar, hasta que llegó un punto que yo dije, yo esto lo tengo que hacer siempre, o sea, es que no tiene que ser porque me voy de la casa, porque ya no vivo con ella, no, o sea, es un hábito que deberíamos adquirir siempre. Y otras también de las cosas que pasan mucho en las sesiones de mediunidad es que casi siempre cuando te vas de este plano, te quedas con ese, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello, y por qué no fui, por qué no disfruté, por qué no hice eso. La vida es solo tuya. Y al único que tú le rindes cuentas es a tu almohada en la noche antes de dormir. Que no te importe lo que diga el resto. ¿Cuántas veces, y aquí también entramos Cata y yo, cuántas veces de pronto nos quedamos con ganas de poder mostrar nuestros dones? ¿Cuánto nos costó salir de este closet espiritual por pensar por el qué dirán? ¿Y qué? Ujú. Y vas tú y haces las cosas y el mundo sigue común y corriente. Nada menos hace poco falleció de una manera muy trágica y muy fea una conocida de mi esposo, y ya van como 3 días. Y nada menos yo ayer reflexionaba eso y yo decía, ya para hoy ella no existe. No existe, a nadie le importa, ya quedó en el pasado. En ese momento los únicos que la recuerdan son su familia. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿A qué se dedicó? Ya no hay nada. Entonces, ¿a ti qué te detiene de hacer las cosas que a ti te gustan? Si es que te detiene el resto, pues entonces no mires al resto. Si a la gente no le gusta lo que tú eres, pues entonces que no te siga. Si a la gente no te gusta lo que tú hablas, pues que no te escuche. No le gusta lo que tú hablas, no te escuche, ya. Que no te sigan, que no te miren, que te dejen de seguir, que tu familia te deje de hablar. A nadie le importa eso. Vive para ti y haz las cosas que tú realmente amas, porque al fin y al cabo eso es lo que venimos a hacer en este plan. Gran parte de todos nuestros talentos o de las cosas que venimos a generar acá son esas cosas que nosotros amamos y que nos cuesta mostrarle a ese otro. Y si al principio te cuesta mucho, normal, crea una red social para eso y bloquea a todos tus conocidos mientras te quitas la pena. Y es la única manera. Me encanta ese consejo. Estás conectada conmigo. No, de verdad, Porque ¿cuántas así veces te arranqué quedamos yo. frustradas? Yo abrí mi cuenta y nunca invité a ningún familiar, nunca invité a un amigo, o sea, arranqué de Ujú, cero. Dejé de hablarle al que no me quería hablar, o sea, y poco a poco uno va aprendiendo que eso es lo que si eso es lo que te hace feliz, pues hazlo. Tanto que uno escucha que, por ejemplo, no sé, en la televisión no lo recordaremos. A los 3 días nadie se acuerda, los que nadie acuerdan te son los acuerda. dolientes, sus familiares cercanos. De resto, nadie se Ujú. acuerda, ya pasó. Entonces, aprovechar con quien realmente tú debes compartir, a quien tú realmente amas y hacer lo que te gusta hacer, como esto. Ujú. No, Cata, y la persona que te va a amar te va a hacer tal cual eres, sin importar, sin, digamos, por así decirlo, en mi familia pasa, mi papá sigue siendo todavía súper católico, ya no tanto, y no me dejó de querer por lo que yo hago. La persona que Amén. te quiere simplemente respeta, es tolerante con lo que tú haces y ya. Y pues no se habla del tema, no se habla del tema, listo, pero cada quien en su mundo. Entonces nadie te va a dejar de querer o vas a hacer un cero a la izquierda simplemente porque tienes ideas diferentes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Al fin y al cabo, al resto del mundo, pues al que no le guste, que no lo vea y ya. Y lo que tú dices también me pasó a mí. Yo cuando empecé tampoco nadie sabía. Con el tiempo, familiares se han dado cuenta porque el TikTok es bien chismoso y eso, hay alguien conocido a ti, tiene una cuenta.
pero normal, ya no me importa, nadie tampoco se mete en mi vida y listo, cada quien hace lo suyo y ya. Pero realmente uno no debe dejar de hacer las cosas que ama y que le apasionan por pensar en qué va a decir el otro, en qué va a hacer el otro no te da de comer, el otro no vive tu vida, el otro nada tiene que ver con este proceso. Así es. No, pues Juli, me encanta esas últimas palabras, de verdad que conectan exactamente con lo que yo pienso. Me encanta haberte tenido en este espacio, de verdad que eres un ser maravilloso, eres una mujer que tiene unos dones tenaces. Eh, Aunque no hemos tenido la posibilidad de conocernos personalmente, yo sé que el día que nos conozcamos va a ser como que nos conociéramos de hace mucho, mucho tiempo. Te agradezco por sacar este tiempo. Obviamente voy a dejar aquí las redes sociales tuyas para que te empiecen a seguir. Si quieres dejar tu teléfono, lo colocamos, que te contacten para que sigas ayudando a muchas más almas. Este espacio me encantó porque vuelvo y te dije, antes de invitarte, te dije, esto es una charla, es contar parte de nuestra historia y ver con qué personas podemos conectar y a quiénes podemos ayudar a través de nuestro mensaje. Y eso es lo que tú hiciste este día, compartir un mensaje muy bonito. No, Gracias. Cata, muchas gracias a ti por darme este espacio, por permitirme también contar mi historia y bueno, espero que también esta historia ayude e inspire a muchísimas personas que de pronto están en el mismo proceso en el que nosotros estábamos al principio y por miedo, porque era algo diferente, porque era algo desconocido y por miedo al que dirán, de pronto no nos permitimos ser eso que queríamos ser. Y de verdad, chicos, que no hay nada más lindo que ser tú en todo tu esplendor sin importar qué piensen las otras personas porque Así a es. nadie vas a poder engañar. O sea, a ti tú no te vas a poder engañar. Tú podrás engañar a todo el mundo, pero a ti, a tu vida y a la depresión que te causa no ser lo que tú quieres ser, no la vas a poder engañar. Entonces, vive tu vida de la mejor manera. Y bueno, espero que esto también sea un aliciente para que también entiendan pues que hay otras formas también de ganarnos la vida y que de pronto no todo tiene que ser con los oficios que ya se conocen. Hay muchos otros oficios que también son hermosos y que son iguales de importantes en este plan. Estamos despertando, que por ahora somos pocos, pero cada vez somos más. Y esa es la parte más importante, poder ayudar a esos que ya están despertando y que necesitan ese apoyo nuestro. Así es. Bueno, recuerden comentar, pueden dejar preguntas para Juli, pueden dejarme preguntas a mí, pueden contarnos parte de sus historias, tal vez han vivido alguna experiencia. Compartan este episodio para que muchas más personas lo puedan ver. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en el podcast. Y bueno, ya nos veremos en un próximo episodio de Lo que el alma grita. Los dejo por el día de hoy. Gracias, Juli. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, Cata, gracias.